El cielo sobre la escuela Alfea no recordaba una tarde tan lúgubre. Las nubes, densas y de un color violáceo que presagiaba tormenta, parecían pesar sobre las torres doradas del castillo, asfixiando el brillo habitual de la magia que solía flotar en el aire. Bloom caminaba por el pasillo principal, pero el eco de sus botas contra el mármol sonaba distinto, más agudo, como si el suelo mismo estuviera rechazando su peso. A su paso, las estudiantes de años inferiores, que antes solían detenerla para pedirle consejos sobre hechizos de convergencia o simplemente para admirar su aura, ahora se apartaban, pegándose a las paredes como si temieran que su mera sombra pudiera contagiarlas de una peste invisible. Los susurros eran cuchillas que cortaban el aire. Hablaban de documentos antiguos, de un linaje manchado por la traición y de una supuesta alianza secreta que los antepasados de la familia real de Domino habrían pactado con las 3 brujas ancestrales para asegurar su dominio sobre el gran dragón. Bloom apretaba los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta azul, sintiendo como sus uñas se clavaban en sus palmas. El calor de la llama del dragón, esa fuerza que siempre había sido su brújula y su consuelo, bullía en su pecho con una inquietud salvaje, como una bestia enjaulada que olía la sangre en el viento. No entendía cómo la narrativa de su vida había cambiado tan drásticamente en menos de 24 horas. Todo había comenzado con una audiencia rutinaria solicitada por la princesa Diaspro de Heraclión ante el Consejo de Magix. Lo que Bloom esperaba que fuera otra rabieta celosa de su eterna rival se transformó en una ejecución pública de su reputación. Diaspro no llegó con insultos, sino con pergaminos de obsidiana, reliquias que supuestamente habían sido rescatadas de las profundidades de las ruinas de Domino, y que mostraban la firma mágica del rey Oritel y la reina Marion en pactos de sangre que harían temblar al más valiente de los magos. Al doblar la esquina hacia la sala común de las Winx, Bloom se detuvo un instante para intentar estabilizar su respiración. Su corazón latía con una fuerza que le retumbaba en los oídos. Al abrir la puerta, la escena que encontró fue la confirmación de su peor pesadilla. No había gritos de bienvenida, ni el sonido de la música de Musa, ni el aroma de los experimentos botánicos de Flora. El silencio era absoluto, una barrera física que la separaba de aquellas que una vez llamó hermanas. En el centro de la estancia, de pie junto a la ventana, estaba Esquí. Su armadura de Heraclión brillaba bajo la luz mortecina de la tarde, pero su rostro estaba sumido en una sombra que Bloom no lograba descifrar. A su lado, con una mano apoyada posesivamente en su hombro, estaba Diaspro. Su sonrisa era mínima, casi imperceptible, pero sus ojos destellaban con la satisfacción de quien ha colocado la última pieza de una trampa perfecta. Las otras Winx estaban distribuidas por la habitación como estatuas de sal. Estella estaba sentada en su sofá favorito, pero su mirada estaba fija en un punto indeterminado del suelo, sus manos revoloteando nerviosamente sobre la tela de su falda. Flora tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas, y evitaba activamente mirar a Bloom a la cara. Tecna y Musa estaban de pie cerca del balcón, con los brazos cruzados y una expresión de gélida racionalidad que dolió más que cualquier insulto. No había rastro de la camaradería que las había llevado a enfrentar a Darkar o a Baltor en el pasado. En ese momento, Bloom se dio cuenta de que la duda es una maleza que no necesita mucha agua para asfixiar un jardín de años. ¿Por qué está ella aquí?, logró decir Bloom, señalando a Diaspro con una voz que, a pesar de sus esfuerzos, sonó quebrada por la incredulidad. Esquí dio un paso al frente, pero no fue para acercarse a ella, sino para marcar una distancia aún mayor. Sus ojos azules, que siempre la habían mirado con una devoción casi religiosa, ahora estaban velados por una desconfianza que le heló la sangre. El Consejo de Magix ha terminado su deliberación inicial, Bloom, dijo Esquí, y el tono formal de su voz fue como una bofetada. Las pruebas que Diaspro presentó no son simples copias. Han sido verificadas por los decanos de Fontana Roja y por la propia directora Faragonda. Tu firma energética coincide con la del núcleo de esos pactos oscuros. Se dice que tu poder, la llama del dragón que tanto hemos defendido, es en realidad un fragmento de la oscuridad primordial que tus padres robaron para hacerse con el trono de Domino. Bloom sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era un terremoto físico, sino el colapso de su realidad. Intentó buscar apoyo en sus amigas, pero el silencio persistía. Estella ni siquiera se movió. Musa suspiró, un sonido pesado cargado de una decepción que Bloom no creía merecer. Chicas, por favor, me conocen, suplicó Bloom, dando un paso hacia el centro de la habitación. Saben quién soy. Hemos compartido nuestros miedos, nuestras esperanzas. ¿De verdad creen que todo lo que hemos pasado fue una mentira? ¿Que mi magia es malvada?
Los datos no mienten, Bloom, intervino Tecna, su voz desprovista de la emoción humana que solía esforzarse por mostrar. He analizado las fluctuaciones de tu poder durante nuestras últimas batallas. Hay picos de energía que no siguen las leyes de la luz. Pensamos que era solo tu fuerza creciendo, pero según los documentos de la dimensión mágica, esos son signos de una corrupción latente. No podemos arriesgarnos. Es por el bien del equilibrio, Bloom, añadió Flora en un susurro apenas audible, sin levantar la cabeza. Si tu origen es lo que dicen, entonces nuestra unión, el grupo Winx, está basado en una base podrida. No podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Diaspro dio un paso al frente, deleitándose en el momento. Se acercó a Bloom lo suficiente como para que solo ella pudiera oler su perfume floral, que ahora le resultaba nauseabundo. Ya lo oíste, princesa, siseó Diaspro con una malicia pura. El consejo ha emitido un decreto oficial. Tu estatus de hada guardiana ha sido revocado. Alfea ya no es tu hogar, y Domino, bueno, Domino es solo un cementerio que Magix prefiere olvidar. Tienes una hora para recoger tus pertenencias y abandonar el recinto escolar. Esquí volverá conmigo a Heraclión, donde pertenece. Bloom miró a Esquí, esperando que él dijera algo, que la defendiera, que al menos le pidiera una explicación privada. Pero Esquí simplemente asintió, dándole la razón a Diaspro con su silencio. Fue en ese preciso instante cuando algo dentro de Bloom se apagó. No fue el fuego de su magia, sino la calidez de su corazón hacia aquellas personas. La tristeza que la había estado consumiendo se transformó, en un parpadeo, en una frialdad gélida y absoluta. Si ellos eran tan rápidos para desechar años de lealtad por unos pergaminos presentados por una enemiga declarada, entonces ella no tenía nada que hacer allí. Sin decir una sola palabra más, sin derramar la lágrima que Diaspro tanto esperaba ver, Bloom dio media vuelta. Caminó hacia la puerta con la cabeza en alto, ignorando el dolor punzante en su pecho que amenazaba con dejarla sin aire. Al cruzar el umbral, escuchó el sonido de la puerta cerrándose tras ella, un golpe seco que selló su pasado de forma definitiva. Caminó por los pasillos de Alfea con una determinación nueva, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor mientras ella ya empezaba a construir otro en su mente. No necesitaba sus alas para volar lejos de ese lugar. Necesitaba un propósito, y lo encontraría en las cenizas de su verdadero hogar. El exilio no era el final, era el primer paso de un renacimiento que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Al salir por la gran puerta de la escuela, el primer relámpago de la tormenta iluminó el cielo, marcando el inicio de su viaje hacia la soledad y, eventualmente, hacia una grandeza que no dependería de la aprobación de nadie. El sendero que descendía desde las colinas de Alfea hacia el linde del bosque se sentía interminable bajo la lluvia torrencial que finalmente había estallado. Bloom caminaba con el paso firme, aunque por dentro sentía que cada fibra de su ser se deshilachaba. No llevaba maletas. No quería nada de ese lugar, ni los vestidos de seda que Estella le había diseñado con tanto esmero, ni los libros de hechizos avanzados que Flora le había prestado. Solo llevaba la ropa que traía puesta y una pequeña daga de entrenamiento que Esquí le había regalado en su primer aniversario. Al llegar al límite de la barrera mágica, ese domo invisible que protegía la escuela de cualquier intrusión externa, Bloom se detuvo. Sabía que, al cruzar esa línea, el decreto del Consejo de Magix se activaría automáticamente. El sello de repudio, una de las magias prohibitivas más antiguas de la dimensión mágica, estaba diseñado para desconectar a un hada de la fuente de poder de los reinos aliados. Hazlo, susurró Bloom al aire, desafiando a la nada. Cortad el vínculo. Ved si me importa. Al dar el paso fatídico, un estallido de luz negra envolvió sus pies. No fue una transición suave. Fue como si 1000 agujas de hielo penetraran en sus canales de maná simultáneamente. El grito quedó atrapado en su garganta mientras caía de rodillas sobre el barro frío. El sello de repudio no solo buscaba aislarla políticamente. Buscaba castrar su magia, asfixiar la llama del dragón que latía en su núcleo. Bloom sintió como su temperatura corporal descendía drásticamente. Sus manos, antes siempre cálidas por la energía ígnea, se tornaron pálidas y azuladas. El dolor era una marea que amenazaba con sumergirla en la inconsciencia, pero su voluntad, forjada en batallas contra sombras y demonios, se aferró a la rabia. La traición de Esquí, la indiferencia de las Winx y la sonrisa de Diaspro se convirtieron en el combustible que mantenía su conciencia a flote. En medio de esa agonía, cuando el mundo empezaba a desvanecerse en un gris borroso, una sensación extraña comenzó a recorrer su espina dorsal. No era el calor errático de la llama, sino una vibración rítmica, constante y fría, similar al pulso de una máquina perfecta.
Frente a sus ojos, suspendida en el aire húmedo, emergió una interfaz de luz azul neón. Los caracteres bailaban frenéticamente antes de estabilizarse en un idioma que, aunque nunca había visto, comprendía instintivamente. Sincronización con el sistema de soberanía iniciada, estado de la candidata. Crítico. Anomalía detectada. Intento de supresión externa de energía de origen divino. Protocolo de emergencia. Absorción del sello de repudio. Bloom observó con ojos desorbitados cómo los hilos de luz negra que la aprisionaban eran succionados por la pantalla azul. El dolor se transformó en una presión sorda y luego en una ligereza absoluta. El sistema no estaba simplemente eliminando el sello. Lo estaba procesando, convirtiendo la magia de castigo del consejo en datos puros. ¿Qué es esto? Logró articular, su voz apenas un susurro que la lluvia devoraba. Vínculo completado con éxito. Bienvenida, jugadora Bloom de dominó. Has sido liberada de las restricciones de la dimensión mágica. Nuevas reglas de existencia aplicadas. La pantalla cambió, mostrando una serie de barras y números que Bloom reconoció vagamente de los juegos que solía ver a los chicos jugar en Gardenia. Su vida estaba cuantificada. HP. 150, 500, MP. 10, 1000, bloqueado. Debajo, una lista de estadísticas mostraba valores alarmantemente bajos en fuerza y agilidad, pero una cifra astronómica en esencia de dragón, marcada con una advertencia de inestabilidad. El sistema no parecía preocupado por su pasado o sus sentimientos. Era una herramienta de una lógica implacable que veía el universo como un conjunto de niveles por conquistar. Si eres real, si no eres una alucinación de mi mente agonizante, sácame de aquí, ordenó Bloom, cerrando los ojos. Llévame a casa. No a Gardenia, no a Alfea. Llévame al único lugar que me queda. Comando aceptado. Destino identificado. Reino de dominio, estado. Ruinas criogénicas. Iniciando salto interdimensional, el espacio a su alrededor se desgarró con un sonido metálico. La lluvia de Magix fue reemplazada instantáneamente por un vacío absoluto y, un segundo después, por un impacto brutal contra una superficie de hielo sólido. El aire que entró en sus pulmones no era el aire húmedo del bosque, sino un gas gélido que quemaba como ácido. Bloom abrió los ojos y se encontró rodeada de blanco. Un blanco infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por las siluetas negras de lo que alguna vez fueron las torres de su hogar. Dominó. El planeta que el universo había dado por muerto, el lugar que ella había jurado restaurar y que ahora la recibía como su única habitante. Se puso en pie con dificultad, tiritando violentamente. Su ropa ligera estaba empapada por la lluvia de Alfea y ahora empezaba a congelarse, volviéndose rígida como una armadura de cristal. El frío de dominio no era una cuestión de clima. Era una maldición antigua que buscaba detener el tiempo mismo. Bloom caminó hacia lo que quedaba de la escalinata principal del palacio. Cada paso quebraba la escarcha milenaria, un sonido que resonaba en el silencio sepulcral del planeta como disparos. No había pájaros, no había viento, no había vida. Solo ella y el sistema, que seguía parpadeando en su visión periférica. Misión de iniciación. Reclamar el trono de las cenizas. Objetivo. Llegar al núcleo del palacio de dominio y encender la chispa inicial. Recompensa. Desbloqueo del árbol de habilidades de soberana. Penalización por fracaso. Muerte por hipotermia mágica en 30 minutos. Incluso tú me das órdenes, dijo Bloom con una sonrisa amarga, mientras se abrazaba a sí misma para conservar el poco calor que le quedaba. Al menos tú eres clara con las consecuencias. No como ellos. Comenzó a escalar los escombros de mármol. El palacio era un laberinto de recuerdos congelados. En una esquina, vio una estatua de su madre, la reina Marion, cubierta por una capa de hielo tan gruesa que sus rasgos eran apenas una sugerencia de elegancia. Bloom se detuvo un segundo, tocando la superficie gélida. Sintió una punzada de soledad tan profunda que estuvo a punto de rendirse allí mismo. Podía simplemente cerrar los ojos, dejar que el frío la reclamara y unirse a sus padres en ese sueño eterno. Sería tan fácil. Ya nadie esperaba nada de ella. Pero entonces, el sistema emitió un sonido agudo, una alerta roja que inundó su visión. Advertencia. Detección de entidades hostiles en las cercanías. Tipo. Parásitos de escarcha, nivel 5. Cantidad. 12. De las sombras de las columnas derruidas, empezaron a emerger criaturas que parecían hechas de hielo sucio y sombras. Tenían formas vagamente arácnidas, con patas largas y afiladas que se clavaban en la piedra con una precisión quirúrgica. Sus ojos eran puntos de luz azul pálido que irradiaban un hambre milenaria.
Los parásitos de escarcha eran los carroñeros de los mundos muertos, seres que se alimentaban de los restos de magia que quedaban en los cadáveres de los planetas. Y Bloom, a pesar de su poder sellado, era el banquete más grande que habían visto en siglos. Bloom retrocedió hasta quedar de espaldas contra la estatua de su madre. No tenía alas, su magia estaba bloqueada y su cuerpo estaba al borde del colapso. Pero al mirar a las criaturas, no sintió el terror que habría sentido la Bloom de las Winx. Sintió una furia gélida que rivalizaba con el clima de Domino. Esas cosas estaban profanando su hogar. Estaban pisoteando las cenizas de su familia. Si quieren mi fuego, rugió Bloom, extendiendo las manos hacia los monstruos mientras el sistema empezaba a calcular sus probabilidades de supervivencia, vengan a buscarlo al infierno. En ese momento, una nueva ventana del sistema se abrió, iluminando la oscuridad con un brillo dorado cegador. Condición de crisis detectada. Habilidad temporal desbloqueada. Pulso de la llama primordial, nivel 1. Nota. El uso de esta habilidad consumirá HP debido al estado actual del cuerpo de la jugadora. Bloom no dudó. No le importaba el precio. Si iba a morir en ese planeta olvidado, se aseguraría de que el incendio de su final se viera desde las ventanas de Alfea. Con un grito que desgarró el silencio de Domino, liberó la energía. El estallido no fue el fuego cálido y anaranjado que las Winx conocían. Fue una onda de choque de color blanco incandescente, una liberación de energía térmica tan pura que el aire alrededor de Bloom se expandió con un trueno sordo, vaporizando instantáneamente la nieve y la escarcha en un radio de 10 metros. Los parásitos de escarcha, criaturas nacidas del frío absoluto, no tuvieron tiempo ni de emitir un chillido. Sus cuerpos de cristal negro estallaron en 1000 fragmentos antes de que las llamas siquiera los tocaran, sublimados por la mera presión del aura de Bloom. Has derrotado a 12 parásitos de escarcha, nivel 5. Experiencia ganada. 600 exp. Subida de nivel. Nivel 1 nivel 4 HP. 80, 650, estado. Agotamiento por calor. Atención. Tu cuerpo físico no puede soportar la salida de energía de la llama primordial. Bloom cayó sobre una rodilla, apoyándose pesadamente en la base de la estatua de su madre. El vapor que la rodeaba empezaba a convertirse de nuevo en cristales de hielo al contacto con la atmósfera implacable de Domino. Le dolía todo. Sentía como si sus venas hubieran sido recorridas por metal fundido y luego sumergidas en nitrógeno líquido. La subida de nivel, sin embargo, trajo consigo una oleada de alivio. Sintió como algunas de sus heridas menores se cerraban y como su capacidad pulmonar se expandía ligeramente, adaptándose a la baja presión del planeta. Nivel 4. Jadeó Bloom, observando sus manos, que aún temblaban. Solo 12 monstruos y ya siento que voy a desmayarme. El sistema no bromeaba con la dificultad. Se obligó a ponerse de pie. El cronómetro en su visión periférica seguía descontando. 42 minutos restantes. Si no llegaba al núcleo del palacio, el calor generado por su explosión de poder se disiparía y moriría congelada antes de que su barra de MP pudiera regenerarse un solo punto. Miró hacia las grandes puertas de obsidiana que daban acceso al gran salón del trono. Estaban entreabiertas, bloqueadas por escombros masivos que habrían requerido un equipo de especialistas para ser movidos. Sistema, ¿hay alguna forma de mover esto sin gastar MP? Preguntó, su mente ahora trabajando con una lógica de pura eficiencia. Sugerencia. Revisa tus puntos de estadística recién obtenidos. Tienes 15 puntos de atributo sin asignar. Bloom no lo dudó. En su vida anterior, siempre había dependido de la magia a distancia, de los proyectiles de fuego y los escudos de luz. Pero en este mundo muerto, necesitaba ser físicamente capaz de sobrevivir. Asignó 10 puntos a fuerza y 5 a resistencia. Al instante, sintió un cambio sutil pero poderoso. Sus músculos se tensaron, perdiendo la fragilidad de una estudiante, para adquirir la firmeza de una guerrera. Se acercó al bloque de mármol que obstruía la puerta, apoyó el hombro y, con un rugido de esfuerzo puro, empujó. El sonido del metal y la piedra rozando fue ensordecedor. El bloque se desplazó lo suficiente para dejar una rendija por la que pudiera pasar. Al entrar al gran salón, el corazón se le encogió. Este era el lugar donde su padre, el rey Oritel, solía celebrar los banquetes de solsticio. Ahora, las largas mesas de roble eran astillas bajo capas de hielo azulado. Los tapices que narraban la creación de la dimensión mágica por el gran dragón colgaban como jirones de fantasmas. Pero lo más impactante eran las figuras.
Cientos de cortesanos, soldados y sirvientes permanecían inmóviles, atrapados en el tiempo en el preciso momento en que la maldición de las tres brujas golpeó el planeta. Sus rostros reflejaban un terror eterno, una súplica muda dirigida a una princesa que llegó demasiado tarde. Lo siento, susurró Bloom, pasando junto a un guardia que aún sostenía una lanza de hielo. Siento haberlos dejado solos tanto tiempo. Siento haber creído que mi lugar estaba en un colegio de hadas mientras ustedes seguían aquí, sufriendo. Caminó hacia el centro del salón, donde un mosaico circular representaba el corazón de Domino. Debajo de ese suelo se encontraba el sagrario de la llama, el motor alquímico que distribuía el calor a todo el planeta. Se arrodilló y golpeó el centro del mosaico. El sistema reaccionó de inmediato. Detección de mecanismo de bloqueo real. Se requiere autenticación de sangre de la dinastía de Domino. Bloom no necesitó que se lo dijeran dos veces. Sacó la pequeña daga de esquí y, sin un ápice de duda, se hizo un corte limpio en la palma de la mano izquierda. Apretó el puño sobre el sello central, dejando que la sangre roja, cargada de la esencia del dragón, se filtrara por las ranuras del mármol. El mecanismo crujió. Un resplandor dorado comenzó a emerger desde las profundidades, iluminando las columnas del salón. El suelo se abrió en una espiral descendente, revelando una escalera de caracol que conducía a las entrañas del mundo. A medida que bajaba, el aire se volvía más denso, cargado de una estática que hacía que su cabello flotara. Al llegar al fondo, se encontró en una cámara esférica. En el centro, suspendido magnéticamente entre cuatro pilares de oricalco, flotaba un cristal negro del tamaño de una casa. Era el núcleo de la llama, pero estaba apagado, cubierto por una costra de oscuridad que parecía palpitar como un corazón enfermo. Objetivo localizado. El corazón de Domino. Estado. Corrupción del vacío, 99%. Acción requerida. Purificación mediante el sacrificio de energía de la jugadora. ¿Sacrificio? Preguntó Bloom, acercándose al núcleo. ¿Qué significa eso exactamente? Advertencia. Para encender la llama, debes transferir toda tu esencia de dragón actual al núcleo. Existe un 50% de probabilidad de colapso del sistema nervioso. Bloom soltó una carcajada seca y amarga que resonó en la cámara vacía. Solo un 50% de probabilidades de morir. Esas son mejores apuestas de las que he tenido en toda la semana, dijo, mirando hacia arriba, como si pudiera ver a través de los kilómetros de roca y hielo hasta llegar a Alfea. Ellos pensaron que al exiliarme me estaban quitando la vida. No sabían que me estaban dando una razón para dejar de jugar a ser un hada y empezar a ser una reina. Puso ambas manos sobre la superficie fría y pegajosa del núcleo corrupto. Cerró los ojos y buscó en lo más profundo de su ser. No buscó la magia que le enseñó Faragonda, ni los hechizos de grupo que practicaba con las Winx. Buscó la chispa original, el fuego primigenio que existía antes del tiempo, la herencia de sus padres. «Despierta, Domino», gritó Bloom. Una columna de luz dorada brotó de su pecho, conectándola directamente con el cristal. El dolor fue indescriptible. Sintió como su alma era succionada fuera de su cuerpo, como cada recuerdo de calidez era drenado para alimentar la máquina muerta. Vio imágenes de su infancia en Gardenia, el rostro de Mike y Vanessa, su primera transformación, todo se convertía en combustible. Su barra de HP empezó a bajar vertiginosamente. 60, 40, 20, 5. Justo cuando su visión se volvía negra y su corazón parecía a punto de detenerse, el cristal emitió un sonido agudo, una nota musical pura que vibró en la estructura misma del planeta. La costra de oscuridad se agrietó y saltó por los aires, revelando un interior de fuego líquido tan brillante que habría cegado a cualquier mortal. Una onda de calor masiva salió disparada desde el núcleo, recorriendo los conductos subterráneos hacia la superficie. En la superficie de Domino, el hielo que había cubierto el mundo por 16 años comenzó a resquebrajarse. Las nubes negras se partieron, dejando pasar un rayo de luz estelar. El planeta entero dio un suspiro de alivio. Bloom cayó al suelo, inconsciente, pero con una débil sonrisa. El sistema parpadeó frenéticamente frente a sus ojos cerrados, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Misión de iniciación completada con éxito. Recompensa de rango S otorgada. Título obtenido. Soberana de las cenizas. Desbloqueando sistema de construcción de reino, alerta. Una entidad poderosa ha detectado el despertar de Domino. Iniciando protocolo de ocultamiento preventivo, mientras Bloom dormía en el calor recién recuperado del sagrario, el sistema trabajaba a toda velocidad, tejiendo un velo de invisibilidad alrededor de Domino. Pero el mensaje era claro.
El juego no había hecho más que empezar, y el mundo que la repudió pronto se daría cuenta de que el sol que habían intentado apagar estaba ardiendo con más fuerza que nunca. El despertar de Bloom no fue el despertar de una heroína rodeada de amigas y el cálido resplandor de una enfermería en Alfea. Fue el despertar de una superviviente en el vientre de una montaña que latía con un calor volcánico y ancestral. Cuando sus párpados se despegaron, lo primero que vio no fue el techo de piedra tosca, sino la neblina azulada de la interfaz del sistema, que flotaba imperturbable sobre su pecho, registrando cada una de sus constantes vitales con una frialdad matemática. Su cuerpo se sentía pesado, como si sus huesos hubieran sido reemplazados por plomo fundido, pero el dolor agudo de la transferencia de energía había sido sustituido por una vibración sorda y reconfortante. Estado de la jugadora. Estable. HP. 210, 800, recuperación acelerada por proximidad al núcleo. MP. 50, 1500, regeneración iniciada. Has completado la misión de iniciación con una calificación de rango S. Bloom se incorporó lentamente, apoyando las palmas de las manos en el suelo de la cámara. La piedra, que antes estaba cubierta por una capa de escarcha negra y pegajosa, ahora estaba tibia al tacto. El gran cristal central, el corazón de Domino, ya no era una masa de oscuridad corrupta. Ahora era una gema de fuego líquido que giraba lentamente sobre su eje, emitiendo un zumbido armónico que llenaba la estancia. La luz que proyectaba era de un dorado tan puro que hacía que las sombras de la habitación parecieran retirarse con miedo. Bloom observó sus propias manos. Las cicatrices del esfuerzo y el corte que se había infligido para la autenticación de sangre habían desaparecido, dejando una piel suave pero que emanaba un tenue brillo anaranjado bajo la superficie. Rango S. Murmuró Bloom, su voz resonando con una profundidad que no recordaba. Supongo que eso significa que hice algo bien. Cálculo de recompensas de rango S. 1. Habilidad pasiva desbloqueada. Presencia del dragón, tu mera existencia impone una penalización de miedo a los enemigos de menor nivel. 2. Objeto de clase único. Manto de la soberana caída, una capa forjada con hilos de ceniza y oro que oculta tu identidad y nivela los sistemas de detección convencionales. 3. Acceso a menú de construcción de reino, nivel 1. Frente a ella, un objeto comenzó a materializarse. No apareció con un destello de luz mágica tradicional, sino que los píxeles del aire parecieron tejerse entre sí hasta formar una prenda de una elegancia fúnebre y majestuosa. El manto de la soberana era de una tela oscura, casi negra, pero cuando la luz del núcleo la golpeaba, revelaba intrincados bordados en hilo de oro que recordaban a las escamas de un dragón. Bloom se puso en pie, sintiendo como sus fuerzas regresaban con cada respiración del aire caliente de la cámara, y tomó la capa. Al ponérsela sobre los hombros, sintió un peso reconfortante. El sistema notificó de inmediato que su sigilo y su defensa mágica habían aumentado drásticamente. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. Bloom caminó hacia la salida de la cámara subterránea, subiendo la escalera de caracol que la devolvía al gran salón del trono. Al llegar a la superficie, la vista la dejó sin aliento. El hielo que cubría las paredes de obsidiana se estaba derritiendo, creando cascadas de agua que lavaban la suciedad de siglos. Pero lo más impactante no fue la restauración del edificio, sino el cielo. A través de los techos derruidos, Bloom vio que las nubes perpetuas de Domino se habían teñido de un rojo crepuscular. El planeta ya no estaba muerto, estaba en un estado de hibernación activa. Sistema, mencionaste una entidad poderosa, dijo Bloom, recordando la advertencia final antes de perder el conocimiento. ¿Quién es? ¿Baltor? ¿Las tres brujas? Respuesta. El despertar del núcleo de Domino ha enviado una señal a través del tejido de la dimensión mágica. Entidad detectada. Firma de energía compatible con Baltor. Estado. En camino hacia las coordenadas de Domino. Tiempo estimado de llegada. Desconocido, bloqueado por el velo de ocultamiento. El nombre de Baltor golpeó a Bloom como un mazo de hielo. Recordó su arrogancia, su capacidad para manipular las llamas y cómo había puesto en jaque a toda la dimensión. Pero, curiosamente, no sintió el miedo paralizante de antaño. Ahora, con el sistema analizando cada variable, Baltor ya no era un demonio invencible. Era un enemigo con un nivel, unas estadísticas y unos patrones que podían ser descifrados. Él vendrá por la llama del dragón, analizó Bloom, cruzando el salón hacia el gran balcón que daba a las montañas. Pero no encontrará a la chica asustada que conoció. Encontrará un mundo que ha decidido levantarse. Nueva misión principal. El primer viaje de fortalecimiento. Descripción. Domino necesita recursos que no pueden ser generados por el núcleo en su estado actual.
Se requiere esencia de vida y materiales de construcción dimensional. Destino sugerido. Plano exterior 402, el mundo de las sombras y el acero. Objetivo. Alcanzar el nivel 15 antes del regreso de la amenaza. Bloom observó el horizonte de su reino. Las montañas de hielo empezaban a mostrar vetas de roca negra. Sabía que no podía quedarse allí esperando a que Baltor encontrara una grieta en su ocultamiento. Necesitaba poder, y lo necesitaba rápido. El sistema le ofrecía una ruta que ninguna escuela de hadas se atrevería a proponer. Viajar a otros mundos, mundos que no estaban regidos por las leyes de Magix, para extraer de ellos la fuerza necesaria para reconstruir su imperio. Caminó hacia el centro del salón, donde un portal de luz azul comenzó a abrirse, girando con una violencia controlada. Era la puerta de mundos. Bloom echó un último vistazo a la estatua de su madre. El hielo se había derretido lo suficiente como para revelar la expresión serena de la reina Marion. Volveré, prometió Bloom en voz baja. Y cuando lo haga, este lugar será la fortaleza más inexpugnable de la creación. Nadie volverá a decirme qué debo hacer o quién debo ser. Ajustó el broche de su nuevo manto, sintiendo cómo la energía del sistema envolvía su cuerpo. La interfaz parpadeó con un último mensaje de advertencia antes del salto. Advertencia. El destino seleccionado es un mundo de alta hostilidad. La magia de hada tradicional tiene una efectividad del 0%. ¿Deseas continuar? Bloom sonrió, una expresión que habría aterrorizado a sus excompañeras de Alfea por su absoluta falta de duda. Ya no soy un hada, dijo, dando un paso firme hacia el vórtice azul. Soy la jugadora. El portal se cerró tras ella con un estallido sónico, dejando a Domino en un silencio expectante mientras el calor del núcleo continuaba su incansable labor de descongelar el pasado. Bloom había dejado de ser una pieza en el tablero de otros para convertirse en la mano que movía las reglas de su propio juego. El exilio, que Diaspro y el tránsito a través de la puerta de mundos no fue una transición etérea de polvo de hadas, sino una experiencia bruta de reestructuración molecular. Bloom sintió como si su cuerpo fuera descompuesto en 1000 millones de fragmentos de información y luego disparado a través de un vacío donde el tiempo no existía. Cuando sus pies finalmente tocaron tierra firme, el impacto le recorrió la columna vertebral, obligándola a flexionar las rodillas para no caer. El aire que golpeó sus pulmones era radicalmente distinto al de Domino. No era el frío aséptico de un mundo congelado, sino un aire pesado, cargado de humedad, olor a hierro oxidado y una energía estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje que desafiaba toda la estética de la dimensión mágica. No había castillos de cristal ni bosques encantados. Estaba en lo alto de una colina de piedra grisácea, observando un valle sumergido en una penumbra perpetua, iluminado solo por la luz de una luna fragmentada en 3 pedazos que flotaban en el firmamento. Abajo, lo que parecían ser ciudades eran en realidad inmensas estructuras de metal y piedra negra, con chimeneas que escupían un fuego verde enfermizo hacia un cielo sin estrellas. Has entrado en el plano exterior 402. El mundo de las sombras y el acero. Efecto de mundo detectado. Magia estancada. Advertencia. En este plano, la manipulación de elementos externos requiere un 50% más de MP. Se recomienda el uso de habilidades físicas y de refuerzo interno. Bloom se ajustó el manto de la soberana, sintiendo cómo la prenda se mimetizaba con la oscuridad del entorno. Su interfaz brillaba con un azul suave, contrastando con la desolación del paisaje. Según el mapa táctico que el sistema empezaba a trazar, se encontraba en las afueras de una zona denominada el Yacimiento de Hierro Negro, una región donde la realidad misma parecía estar hecha de capas de metal superpuestas. Si la magia de hada no funciona aquí, tendré que aprender a pelear de verdad, murmuró Bloom, bajando por la ladera escarpada. No había caminado ni 500 metros cuando el sistema emitió un pitido de alerta. Unos puntos rojos aparecieron en su minimapa, moviéndose con una velocidad alarmante hacia su posición. Bloom se ocultó tras una formación de metal oxidado que sobresalía del suelo como una costilla gigante. Desde su posición, vio aparecer a las criaturas. Eran seres humanoides, pero sus cuerpos estaban recubiertos por una armadura orgánica de quitina negra. No portaban varitas ni báculos, sino espadas dentadas que parecían extensiones de sus propios brazos. Sus ojos rojos escaneaban el área con una precisión mecánica. Enemigo detectado. Exploradores de la Legión de Hierro, nivel 10. Cantidad: 3. Nivel de amenaza: moderado. Bloom sintió un nudo en el estómago. Estos exploradores tenían un nivel significativamente más alto que los parásitos de Domino.
Recordó las palabras del sistema sobre la ineficacia de la magia tradicional. Si intentaba lanzar una esfera de fuego convencional, probablemente se disiparía antes de alcanzar su objetivo, dejándola sin energía. Necesitaba una nueva estrategia. Sistema, ¿puedo canalizar la llama del dragón para reforzar mis propios movimientos en lugar de proyectarla? Preguntó mentalmente. Respuesta: sí. Has desbloqueado la subhabilidad pasiva. Combustión interna. Efecto: aumenta la fuerza y la agilidad en un 20% por cada 50 puntos de MP consumidos por minuto. Bloom activó la habilidad. Al instante, sintió que su sangre se calentaba hasta alcanzar el punto de ebullición. No había fuego visible en el exterior, pero sus músculos se tensaron con una potencia nueva. Cuando el primer explorador pasó cerca de su escondite, Bloom no esperó. Salió de las sombras como un rayo de luz naranja. Su puño, reforzado por la combustión interna, impactó directamente en el pecho de la criatura. El sonido fue el de metal siendo aplastado por una prensa hidráulica. El explorador salió volando hacia atrás, chocando contra una roca y quedando instantáneamente fuera de combate. Los otros dos reaccionaron con una velocidad asombrosa, cruzando sus espadas y lanzando tajos coordinados hacia el cuello de Bloom. Ella se agachó, sintiendo el aire frío de las hojas pasando a milímetros de su piel. Su mente, ahora procesando la batalla con la frialdad del sistema, detectó una apertura en la guardia del enemigo de la izquierda. Giró sobre sus talones y lanzó una patada ascendente que conectó con la mandíbula del monstruo, rompiendo la quitina negra como si fuera cristal. Golpe crítico. Has infligido 320 de daño físico. El tercer explorador intentó retroceder para pedir refuerzos, pero Bloom no se lo permitió. Extendió la mano y, por primera vez, no invocó una explosión, sino una hoja delgada de fuego concentrado que surgió directamente de su palma, similar a una daga. Con un movimiento fluido, se lanzó hacia adelante y atravesó el núcleo de energía que brillaba en el pecho de la criatura. El explorador se desplomó, convirtiéndose en partículas de ceniza negra que fueron absorbidas por el manto de Bloom. Has derrotado a 3 exploradores de la Legión de Hierro, nivel 10. Experiencia ganada: 1500 exp. Subida de nivel. Nivel 4, nivel 7, botín obtenido: 3 fragmentos de hierro negro, un núcleo de energía menor. Bloom se detuvo a recuperar el aliento. El calor interno empezó a remitir, dejándole una sensación de euforia que nunca había experimentado en las batallas de Alfea. Allí, todo era trabajo en equipo, convergencia y dependencia de las demás. Aquí, cada gramo de poder era suyo. Cada nivel ganado era un peldaño que ella misma construía hacia su propia divinidad. Esto es lo que Ski y las demás nunca entenderían, dijo Bloom, observando los fragmentos de hierro en su mano. La magia no es solo luz y flores. Es supervivencia. Es la voluntad de imponer tu realidad sobre la de los demás. El sistema parpadeó, actualizando su misión. Progreso de misión: 10% de esencia de vida recolectada. Nueva ubicación marcada: la Forja de las Almas Perdidas. Advertencia: se detecta la presencia de un comandante de la Legión, nivel 18, en la zona. Bloom guardó los fragmentos en su inventario virtual y miró hacia la dirección indicada. Un comandante de nivel 18 sería una prueba de fuego, literalmente. Pero en lugar de retroceder, sintió un hambre de crecimiento que la asustaba y la fascinaba a la vez. Cada vez que subía de nivel, la imagen de la Sphinx y de Alfea se volvía más borrosa, más pequeña, como un juguete de la infancia que ya no tenía lugar en su vida adulta. Caminó hacia la forja, moviéndose entre las sombras del mundo de acero. Ya no era la princesa de las hadas. Era una cazadora en busca de la fuerza necesaria para reconstruir un imperio. Y si tenía que quemar cada mundo que visitara para lograrlo, lo haría sin dudar. El sistema, en su infinita lógica, parecía estar de acuerdo con ella. Estado. La mentalidad de la jugadora se está alineando con el atributo soberanía. Bonificación de progresión activa. Más 5% de ganancia de experiencia por acciones solitarias. Bloom sonrió, una sonrisa fría que reflejaba la luna fragmentada sobre su cabeza. El viaje apenas comenzaba, y el acero de este mundo solo serviría para templar la llama de su ambición. Domino volvería a brillar, no por la gracia de Magix, sino por la fuerza de su reina. El camino hacia la Forja de las Almas Perdidas no era una ruta trazada, sino un descenso por un desfiladero de metal dentado que parecía morder las botas de Bloom a cada paso. El aire se volvía cada vez más denso, saturado de un hollín aceitoso que se pegaba a su piel y dificultaba la visión. A pesar de haber subido al nivel 7, Bloom sentía una pesadez inusual en sus pulmones.
El sistema, siempre vigilante, lanzó una advertencia en un tono ámbar preocupante. Estado. Intoxicación por carbono mágico, leve. Efecto. El consumo de MP aumenta un 15% adicional. La regeneración de estamina se reduce en un 10%. Nota. Tu cuerpo de hada aún no se ha adaptado a las atmósferas de clase industrial. Bloom se detuvo un momento, apoyándose en una tubería que vibraba con un latido mecánico. Se llevó la mano al pecho, sintiendo como el calor de la llama del dragón luchaba contra la opresión del entorno. En Alfea, un simple hechizo de purificación de flora habría resuelto esto en segundos. Aquí, Bloom estaba sola con su propia biología fallida. Intentó forzar una pequeña llama en su palma para iluminar el camino, pero el fuego chisporroteó y se extinguió casi al instante, dejando solo un rastro de humo negro. «Maldita sea», gruñó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa negra. «No puedo depender de la magia externa». El sistema dijo refuerzo interno. Se obligó a seguir bajando. Al final del desfiladero, la forja se reveló no como un edificio, sino como un inmenso foso circular excavado en la roca metálica. En el centro, un yunque del tamaño de una casa era golpeado rítmicamente por martillos hidráulicos gigantes que colgaban del techo de nubes verdes. Alrededor del yunque, docenas de figuras encadenadas, esclavos de energía o quizás restos de almas de otros mundos, vertían un líquido incandescente en moldes que tomaban la forma de armas para la Legión de Hierro. El comandante de la Legión, nivel 18, estaba allí, supervisando la producción. Era una presencia aterradora. Una mole de 3 metros de altura, cuya armadura no parecía puesta sobre su cuerpo, sino fundida con su carne. De su espalda brotaban 4 apéndices mecánicos que terminaban en pinzas al rojo vivo, y su rostro estaba oculto tras una placa de hierro con una sola hendidura carmesí que actuaba como ojo. Analizando objetivo. Comandante de la Forja, Elite. Nivel 18. HP. 4500/4500 peligro. Extremo. La diferencia de nivel es de 11 puntos. Probabilidad de éxito en combate directo. 12%. Bloom tragó saliva. El 12% era una cifra humillante. En las misiones con las Winx, siempre sentía que la victoria era inevitable gracias al poder de la amistad y la convergencia. Aquí, los números no mentían y no tenían sentimientos. Si saltaba al foso ahora, el comandante la aplastaría antes de que pudiera parpadear. Se agazapó entre unas vigas oxidadas, observando el patrón de los martillos. Observó que cada vez que el martillo central golpeaba el yunque, una onda de choque de energía residual se dispersaba por el suelo, obligando a los guardias menores a retroceder. Si puedo cronometrar eso, pensó. Su objetivo no era matar al comandante, no todavía, sino robar la esencia de vida que alimentaba la forja, un orbe de luz verde pura que colgaba en una jaula de cristal sobre el centro del foso. Comenzó a moverse por las pasarelas superiores, su manto de la soberana ayudándola a fundirse con las sombras del techo. El sigilo era una disciplina que nunca tuvo que practicar en Magix, donde su presencia siempre era anunciada por destellos naranjas. Aquí, aprendió a controlar su respiración, a sincronizar sus movimientos con el estruendo de la maquinaria. Sin embargo, el sistema decidió recordarle que el azar también jugaba su parte. Evento aleatorio. Inestabilidad de presión. Una válvula cercana va a estallar en 3, 2, 1, un chorro de vapor a alta presión salió disparado de una tubería a su izquierda. El silbido fue tan agudo que Bloom perdió el equilibrio por un segundo. El metal de la pasarela, carcomido por el óxido, cedió bajo su peso. Con un crujido seco, un tramo de la rejilla se desprendió, enviándola en caída libre hacia el nivel intermedio de la forja. Bloom logró agarrarse de una cadena que colgaba, pero el ruido metálico resonó en todo el foso. El comandante de la forja detuvo su marcha. Su ojo carmesí giró lentamente hacia arriba, fijándose directamente en la figura que colgaba de la cadena. Intruso. La voz del comandante era un crujido de metal oxidado. Carne, para la forja. Uno de sus apéndices mecánicos se extendió con una velocidad antinatural, atrapando la cadena y tirando de ella con una fuerza bruta. Bloom fue lanzada contra una pared de piedra, el impacto le arrebató el aire y redujo su HP en un 25% de golpe. Alerta. Combate iniciado. Estado. Aturdida, 3 segundos. El comandante no esperó a que se recuperara. Levantó un mazo inmenso que goteaba metal fundido y lo descargó sobre la posición de Bloom. Ella rodó por el suelo en el último milisegundo, sintiendo el calor abrasador del golpe que pulverizó la piedra donde estaba su cabeza un instante antes.
Intentó invocar su combustión interna para ganar velocidad, pero el hollín en sus pulmones provocó una tos violenta que rompió su concentración. El sistema parpadeó en rojo. Habilidad interrumpida. No, ahora no. Gritó Bloom, desesperada. Se puso en pie como pudo, sacando la daga de entrenamiento que aún conservaba. Parecía un juguete frente a la armadura del gigante. El comandante rió, un sonido gutural, y lanzó una red de cables electrificados desde uno de sus brazos. Bloom saltó hacia atrás, pero un cable rozó su pierna, enviando una descarga que la hizo caer de rodillas. Estado. Parálisis parcial, pierna derecha, agilidad reducida un 50%. HP. 55%. Estaba acorralada. El comandante se acercaba con pasos pesados que hacían vibrar el suelo. Bloom miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, algo que no fuera magia de hadas. Vio una de las cubetas de metal fundido pasando sobre rieles justo encima del comandante. Si no puedo quemarte con mi fuego, dijo Bloom, sus ojos brillando con una luz dorada de pura rabia, te quemaré con el tuyo. Lanzó su daga, no al comandante, sino al perno que sujetaba la cubeta. Fue un tiro desesperado, nacido de la estadística de percepción que el sistema había aumentado. El perno saltó. La cubeta se inclinó. Toneladas de hierro líquido cayeron directamente sobre el comandante de la forja. Un rugido de agonía mecánica llenó el foso mientras el gigante era sepultado por el metal hirviente. El vapor y las chispas cegaron a todos en el área. Has infligido daño masivo de entorno. El comandante de la forja está bajo el efecto fundición. HP bajando rápidamente. Aprovecha la oportunidad. Bloom, cojeando por la parálisis, no fue hacia el enemigo. Sabía que no estaba muerto, solo atrapado. Se lanzó hacia la cadena que sostenía la jaula de la esencia de vida. Trepó con las manos sangrando, impulsada por una adrenalina que quemaba más que cualquier hechizo. Al llegar a la jaula, golpeó el cristal con el codo hasta que se rompió, agarrando el orbe verde. Esencia de vida de clase B obtenida. Misión de recolección. 50% completada. Advertencia. El comandante está rompiendo el metal solidificado. Huye. Bloom miró hacia abajo. El comandante, ahora una masa deforme de hierro y carne quemada, estaba emergiendo del charco de metal, su ojo carmesí brillando con un odio que prometía una muerte lenta. Bloom no esperó. Usó el impulso de la cadena para columpiarse hacia una de las chimeneas de ventilación superiores. Esto no ha sido fácil, jadeó, metiéndose en el oscuro conducto mientras escuchaba el rugido de furia del gigante abajo. Pero el sistema dijo que Domino necesitaba recursos. Y yo los voy a conseguir, cueste lo que cueste. Se arrastró por el conducto, sintiendo que cada centímetro de su piel ardía y que su nivel 7 era una armadura de papel en un mundo de lobos de acero. Pero tenía la esencia. Y lo más importante, seguía viva. La Bloom que dependía de las Winx habría muerto en ese foso. La soberana de las cenizas, en cambio, acababa de aprender que en este juego, el entorno es tan letal como cualquier espada. El conducto de ventilación era un túnel de metal corrugado que vibraba con el rugido de las turbinas inferiores. Bloom se arrastraba sobre sus codos, sintiendo el calor del hierro residual quemando a través de su ropa. Cada movimiento era una agonía. La parálisis parcial en su pierna derecha enviaba espasmos eléctricos que le nublaban la vista, y el sabor a óxido en su garganta la obligaba a tragar saliva constantemente para no ahogarse. Estado. Agotamiento severo. HP. 35, 850 MP. 12, 1500. Advertencia. Si el HP cae por debajo del 5%, entrarás en estado de coma traumático. Un poco más, solo un poco más, se repetía a sí misma, las palabras saliendo como un siseo entre dientes apretados. Al final del túnel, una rejilla oxidada bloqueaba la salida hacia los niveles superiores del yacimiento. Bloom la golpeó con el hombro, una vez, dos veces, hasta que los tornillos cedieron y cayó pesadamente sobre una plataforma de rejilla exterior. El aire frío del Valle de las Sombras golpeó su rostro, y por un momento, el alivio fue tan grande que estuvo a punto de cerrar los ojos y dejarse llevar por la negrura que bordeaba su visión. Pero el sistema no permitía descansos gratuitos. Alerta de persecución. El comandante de la forja ha desplegado drones a huesos nivel 12. Tiempo estimado de interceptación. 45 segundos. Bloom soltó un gruñido de frustración pura. Se obligó a sentarse y abrió el orbe de la esencia de vida que había robado. No podía consumirla toda. Era el recurso que Domino necesitaba para restaurar sus jardines y su atmósfera. Pero si moría aquí, la esencia regresaría a la Legión de Hierro. Sistema, jadeó.
¿Puedo usar una fracción mínima para restaurar mis funciones motoras? Procesando petición, extracción de esencia de vida grado B, permitida. 5%. Efecto. Restauración de 150 HP y eliminación del estado parálisis. Consecuencia. La calidad de la reconstrucción en Domino bajará de excelente a estándar. Hazlo, ordenó Bloom. No tenía elección. Una voluta de luz verde esmeralda salió del orbe y se filtró por sus poros. Sintió un calor suave, casi como la caricia de la magia de Flora, recorriendo su pierna. La rigidez desapareció y su corazón recuperó un ritmo constante. Se puso en pie justo cuando 3 esferas metálicas con sensores rojos emergieron del conducto tras ella, desplegando sierras circulares que giraban a velocidades vertiginosas. Bloom no intentó pelear. Sabía que su MP era casi nulo y que los drones eran solo la vanguardia. Corrió hacia el borde de la plataforma. Abajo, el portal de la Puerta de Mundos que el sistema había anclado para su retorno brillaba con una luz azul mortecina a unos 100 metros de distancia, en la base de una torre de refrigeración. ¡A la mierda el sigilo!, gritó, saltando desde la plataforma hacia un riel de transporte que bajaba en diagonal. Se deslizó por el riel metálico, usando su manto de la soberana para proteger sus manos del roce abrasador. Los drones la seguían de cerca, disparando ráfagas de láser rojo que impactaban en el metal a centímetros de sus pies. Bloom zigzagueaba, sintiendo la adrenalina bombear en sus sienes. Al final del riel, se impulsó con todas sus fuerzas, realizando una pirueta en el aire que la llevó a aterrizar sobre el techo de una vagoneta en movimiento. Habilidad pasiva activada. Acróbata del caos. Agilidad aumentada temporalmente en más 10 puntos. El portal estaba a solo 20 metros. Podía ver el remolino de energía azul prometiéndole el regreso a la seguridad de Domino. Pero entonces, el suelo tembló. Una de las pinzas mecánicas del comandante de la forja surgió desde abajo del puente, destrozando la vagoneta como si fuera de papel. Bloom salió despedida por el aire. El comandante, cuya armadura ahora era un amasijo de metal fundido y carne expuesta, rugió desde el abismo inferior. No podía subir, pero sus drones estaban cerrando el cerco. «No me vas a detener», rugió Bloom. Aterrizó rodando sobre el puente de piedra que conducía al portal. Los drones se posicionaron frente a ella, bloqueando el camino. Bloom no se detuvo. Concentró los últimos 10 puntos de su MP en sus puños. No invocó fuego, invocó presión. Al chocar contra el primer dron, descargó un golpe de palma que hizo estallar la maquinaria interna del aparato. Usó los restos del dron como escudo contra los láseres de los otros dos y se lanzó de cabeza hacia el vórtice azul. La sensación de desintegración la envolvió de nuevo, pero esta vez fue acompañada por un grito de victoria que se perdió en el vacío entre mundos. Reino de Domino, el altar del núcleo Bloom colapsó sobre el suelo de mármol tibio de su palacio. El orbe de esencia de vida rodó por el suelo, emitiendo un pulso verde que fue inmediatamente absorbido por el suelo de Domino. Regreso exitoso. Evaluación de viaje. Supervivencia extrema lograda. Esencia de vida entregada. 95%. Nivel final del capítulo. 8 a su alrededor, el aire del palacio cambió. Pequeños brotes de hierba blanca, resistente al frío, empezaron a romper las grietas del suelo. El olor a hierro y hollín fue reemplazado por el aroma a tierra húmeda y vida renaciente. Domino estaba respirando de nuevo. Bloom se quedó tumbada boca arriba, mirando el techo del gran salón. Estaba cubierta de cortes, su ropa estaba hecha jirones y le dolía cada músculo de su cuerpo. Pero mientras sentía cómo el sistema procesaba sus ganancias y cómo su reino se fortalecía, una verdad se asentó en su mente con la fuerza de un decreto real. Las Winx se habrían horrorizado de verla así. Habrían intentado curarla, habrían llorado por sus heridas y habrían cuestionado sus métodos. Pero Bloom, mirando sus manos manchadas de grasa de otro mundo, solo sintió una satisfacción gélida. Había sobrevivido sola. Había construido algo con su propio esfuerzo. Esto es solo el principio, susurró, mientras el sistema mostraba una notificación de construcción en progreso sobre la muralla exterior de Domino. Todavía quedan 19 capítulos para que me vean de nuevo. Y para entonces, Alfea será solo un recuerdo de una niña que ya no existe. Cerró los ojos mientras la luz dorada del núcleo de Domino la envolvía, iniciando su proceso de curación. El primer paso de su reconstrucción estaba dado. La soberana había